trajo pánico a mucha gente. Y por muy fuerte que nos sintamos, nos puso en qué pensar. Sin embargo, tuvimos una sola opción: buscar a Dios. Porque sabíamos que ni la medicina podía solucionar el problema, ni el mejor doctor, ni las mejores eminencias en la medicina pudieron traer solución inmediata a esta situación. Sin embargo, vimos a Dios obrar en la vida de muchos que estaban al borde de la muerte. Dios con su poder los rescató de la muerte. Amén. Muchos pasaron, muchos fueron contagiados y sintieron, hermanos, la muerte muy cerca. Sin embargo, vieron la misericordia de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Diga conmigo: Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, otra de las cosas que trajo estas situaciones difíciles fue que las iglesias no nos podíamos congregar con tanta libertad. Y eso causó que mucha gente se rindiera. Tal vez el milagro de mucha gente estaba a punto de ocurrir y tuvo más fuerza la pandemia, tuvo más fuerza las malas noticias. Dejaron de congregarse, se cerraron las iglesias y mucha gente perdió su milagro. Por eso yo creo, hermano, que todos los que están fieles a Dios, todos los milagros que Dios va a hacer, Él los va a manifestar tarde o temprano de una manera sobrenatural. Amén. Entonces Jesús miró a sus discípulos remar con gran fatiga. Yo quiero que usted guarde esto en su corazón. Jesús nunca va a ignorar lo que usted está pasando. Jesús nunca será indiferente a su problema. Él miró a sus discípulos remar con gran fatiga y Él lo está viendo a usted cómo está remando en la vida. Él está viendo cómo usted está enfrentando los problemas. ¿Y sabe qué? Le tengo buenas noticias. Él vendrá para rescatarlo. Él viene a tiempo. Él va a llegar a tiempo. Y otra de las cosas que Jesús, amén, denle fuerte el aplauso al Señor, los miró remar con gran fatiga. Y lo otro es que Él no los abandonó. Él los miró con gran fatiga y no los dejó ahí solos. Él vino a su auxilio. Cuando estamos en problemas, Jesús, eso es lo bonito de Dios, Él nunca es indiferente a nuestro. Nosotros sentimos que Dios nos olvida, pero Él nunca nos va a olvidar. Él va a venir a tiempo. Dice que Él no los abandonó, Él no los dejó solos y Él no nos va a dejar solos. Jesús vino a ellos de una manera sobrenatural. Él no vino como un hombre, Él vino caminando. Él les demostró que las tormentas no lo pueden detener a Él. Él vino a ellos en medio del mar a la medianoche y caminando sobre las aguas. ¿Qué significa? Que el problema, por grande que sea, Jesús va a poner sus pies sobre nuestros problemas. Él va a poner sus pies sobre nuestros problemas. Amén. Ahora, los vientos contrarios, hermano, pueden detener el avance de los hombres, pueden detener el avance del ser humano, pero los vientos contrarios nunca podrán detener el avance de Jesús. Los vientos contrarios pueden detenernos a nosotros, pero nunca podrán detener que Jesús venga a auxiliarlos. Cuando usted siente que ya no puede avanzar, cuando usted siente que los vientos son más fuertes que usted, prepárese, porque viene Jesús y Jesús le dice a los vientos: ustedes no me pueden detener a mí, porque yo voy a auxiliar a mi hijo. Yo tengo que descansar en Dios. Señor, ya no tengo fuerzas, estos vientos me están deteniendo, pero una cosa sí sé, que me pueden detener a mí, pero no te van a detener a ti. Y mientras no detengan a Jesús, Él va a llegar a mi vida y Él me va a sacar en victoria. Ahora, Jesús, hermano, aunque las cosas estén difíciles, Él va a seguir haciendo milagros. Aunque el mundo diga todo lo contrario, Jesús sigue haciendo milagros. Aún en esta pandemia, Jesús sigue sanando. Jesús sigue bendiciendo. Jesús nos tiene acá, hermano. Estar en esta iglesia, esto es un milagro. ¿No cree que esto es un milagro? Esto es un milagro. Para mí esto es un milagro, poder reunirnos y saber que aquí nadie se ha contagiado aquí en la iglesia. Esto solamente Dios lo puede hacer. Pero ha habido un trabajo que hacer. Un trabajo que si no hubiera sido Dios, para nosotros hubiera sido un trabajo de remar con gran fatiga. Pero ¿sabe qué? Me dio alegría ver a todos
poniendo el sanitizer, poniendo todas las mascarillas y lo hacíamos con alegría. Entonces quiere decir que por fatigoso que parecía el trabajo, pero como Jesús estaba de nuestro lado, entonces ese trabajo no nos hizo a nosotros remar con fatiga. Lo hicimos con alegría. Lo hicimos con mucha alegría. Y yo le felicito a usted que todos los días usted venía, preparaba sus cajas, sacaba esos líquidos para tener este lugar limpio. Eso vale la pena darle gracias a Dios. Y felicidad a usted que lo hizo con mucha alegría. Felicidad a usted que nunca dijo, ¿para qué hacer eso? Eso es muy fastidioso. Felicito a todos los servidores que no se rindieron y que aquí estuvieron cada servicio con esa cajita de líquidos ahí, recibiendo a la gente, limpiando los micrófonos, limpiando todo. Eso toma tiempo, toma esfuerzo, pero Jesús estaba con nosotros. Punto número 3, y el último punto que le dejo: tu cuarta vigilia está muy cerca, no te rindas. Número 1, ¿qué dijimos? Número 1, para que mi cuarta vigilia llegue, yo tengo que buscar a Dios. Número 2, todos enfrentamos dificultades. Número 3, tu cuarta vigilia está muy cerca, no te rindas. Diga conmigo, no me voy a rendir, porque mi cuarta vigilia está por llegar. Ahora, miren lo que dice Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mire, escuche esto. Los judíos y los romanos tenían una manera de dividir la noche. La dividían en 4 vigilias. La primera vigilia, después que se ponía el sol hasta las 9 de la noche, era la primera vigilia. Eso le llamaban la vigilia de la tarde, ¿verdad? De las 6 a las 9 de la noche. Y luego venía la segunda vigilia, que era de las 9 a las 12. Eso le llamaban la vigilia de la medianoche. Luego venía la otra vigilia, que era de las 12 a las 3 de la mañana. A eso le llamaban la vigilia del canto del gallo. Y luego venía la última vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana, era la que le llamaban a ellos la vigilia de la mañana. Entonces, la vigilia de la mañana era muy importante. El problema es que entre la tercera y la cuarta vigilia había un problema, porque en la tercera vigilia es donde a veces se presentan problemas que nos hacen a veces perder la fe. Es en la tercera vigilia, hermano, donde a veces nos enfrentamos a situaciones que no sabemos qué hacer, porque son problemas, hermano, que pueden hacernos decir cosas que nunca quisiéramos haber dicho, o pensar cosas que nunca deberíamos haber pensado. Son momentos donde decimos, Jesús me abandonó. Son momentos donde a veces decimos, por causa de los problemas, ¿para qué voy a la iglesia si no funciona? Y con mucho respeto, y alguien que está aquí sabe de qué estoy hablando, y lo digo con mucho respeto, pero yo puse un post en Facebook, y alguien dijo, no quiero ofenderlo, pero es la verdad, y hay que tener compasión y orar, porque eso significa que es falta de misericordia de parte de Dios. Y alguien dijo, Jesús no tiene poder, y lo tengo muy comprobado. Entonces, no es motivo para enojarse, pero es en esa tercera vigilia donde el diablo a veces nos hace decir cosas que no quisiéramos decir. Entonces, el peligro de la tercera vigilia, hermano, cuando usted mira esta escritura, es que Jesús vino a ellos, dice, cerca de la cuarta vigilia. Significa que la tercera vigilia estaba por terminar. Y es ahí donde los discípulos se sienten como solos. Es ahí donde los discípulos se sienten que están en una oscuridad, se sienten que no van hacia ningún lado. Es en la tercera vigilia donde ellos sienten que todo lo que están haciendo para Dios es una fatiga. Jesús les dijo, vayan a Betsaida, y ellos están en el mar y dice que están remando con gran
fatiga. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Por qué el pastor abrió la iglesia? Esto es una fatiga. ¿Para qué va a cantar Dani? ¿Para qué van a poner el piano? Esto es una fatiga. Cuando nosotros estamos en la tercera vigilia, y si no hemos estado un tiempo con Dios, a veces vamos a decir cosas que nunca deberíamos haber dicho. Muchos dieron o esperaban que esta iglesia se cerrara. Muchos dijeron, no la van a hacer. ¿Cómo le van a hacer? Déjeme decirle, hermano, en este tiempo de pandemia fue cuando más Dios se glorificó. Es en este tiempo de pandemia donde pudimos ver que la mano de Dios estuvo a nuestro favor. Pero ¿qué hicimos? Nosotros callamos nuestra boca. Nunca pensamos que el trabajo del Señor era una fatiga. Aunque requería tiempo, aunque requería esfuerzo, aunque traía cansancio, pero el trabajo del Señor lo miramos con alegría, lo hicimos con gozo, nos disfrutamos, buscamos qué hacer, pero sobre todas las cosas sabíamos que Dios estaba en medio nuestro. Ahora, todas las vigilias, hermanos, son buenas. Y les decía, lo que pasa, no sé cuántos estuvieron en los campos allá, pero yo disfrutaba la vigilia. Número uno, hermano, porque había mucha comida. En mi país habían rosquillas, nacatamales, ¿qué más? Pinolillo caliente, café y gallina. De todo, ¿verdad? Y yo creo que en El Salvador lo mismo. Amén, amén. Pero, hermano, ya había veces en unas vigilias, ya la tercera vigilia ya no había nada. Y ayer donde todos se rendían porque ya no había, ya las ollas estaban volteadas, ¿verdad? Pero la tercera vigilia, hermano, es un tiempo muy crucial en nuestra vida espiritual. Y yo quiero que usted se quede con esto, que no nos rindamos, porque si usted está pasando por problemas y siente que ya no da más, es porque usted está al final de su tercera vigilia. Si usted siente que la vida está cansado por luchar y todo, pero si usted no ha dejado de amar a Dios y no ha dejado de estar ese tiempo a solas con Dios, dígale: Señor, solo dame fuerza para pasar esta tercera vigilia. Permíteme, Señor, entrar a mi cuarta vigilia. Permíteme, Señor, que aunque sea de arrastras, pero que entro a mi cuarta vigilia, yo tengo que experimentar lo bueno de la cuarta vigilia. Yo tengo que experimentar las bendiciones que trae la cuarta vigilia para mi vida. Yo tengo que ver los cielos abiertos en mi cuarta vigilia. Yo tengo que ver los rayos del sol de justicia en mi cuarta vigilia. Ahora, note esto, la tercera vigilia, hermano, es donde cuando más firmes debemos estar y es cuando más debemos de actuar con mucha cautela, porque la tercera vigilia es donde vienen las mentiras de Satanás. No funciona. ¿Para qué estás aquí? Te vas a cansar, tu salud se está deteriorando y muchas cosas que vienen a nuestra mente, y el diablo a veces usa a nuestros seres queridos para dejarnos pasar esa información. Es ahí donde usted y yo tenemos que tener mucha cautela, y los que nos están escuchando lo mismo, tienen que tener mucha cautela, porque en esa tercera vigilia es donde el diablo le puede robar su bendición a usted. Porque el diablo es un mentiroso. Él dice que vino a robar, matar y destruir. Cuando sus sueños están a punto de concretarse, siempre, nunca falta un obstáculo. Es porque usted está en su tercera vigilia, es porque está al final de su tercera vigilia. Pero qué bueno que suceda eso. ¿Sabe por qué? Porque cerca de la cuarta vigilia es porque también Jesús viene en camino a su vida. Cuando su tercera vigilia está por terminar, cuando las cosas se ponen difíciles, denle gracias a Dios. Dígale: Señor, mi cuarta vigilia está cerca. Tú estás llegando cerca de mi cuarta vigilia. Tú me sacarás de esta tercera vigilia y entro a la cuarta en victoria. Ahora, no solamente eso, Jesús dice que llegó cerca de la tercera vigilia. ¿Por qué es peligrosa la tercera vigilia? Porque cerca de la tercera vigilia pueden suceder cosas como: ¿qué sucedió cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado? Dice que a la tercera vigilia el gallo cantó. ¿Y qué pasó? Pedro negó a Jesús. Porque Pedro estaba ahí y lo comenzaron a cuestionar. Eso era una presión porque su vida corría peligro, y él dijo: ni lo conozco.
y el gallo cantó. La vigilia del canto del gallo es donde muchas veces negamos a Jesús. La tercera vigilia, hermano, es donde muchos nos dan la espalda. En la tercera vigilia muchos nos ignoran. En la tercera vigilia muchos nos desprecian. Es en la tercera vigilia donde nosotros, como le decía al comienzo, decimos cosas que nunca deberíamos decir. Es en la tercera vigilia donde a veces decimos, no, yo sí voy a la iglesia, pero de vez en cuando, porque nos da pena decir que somos hijos de Dios. Yo voy a la iglesia por complacer al pastor. Es mucho cuidado. Cuidado, estamos quedándonos ahí estancados en la tercera vigilia, cuando Dios dice, tienes que pasar a la cuarta vigilia. Amén. Yo quiero que usted en esta noche se ponga de pie, porque la tercera vigilia es un tiempo de mucho peligro. Y esta pandemia se convirtió para muchos en una tercera vigilia donde muchos negaron su fe, donde muchos dijeron que el reunirse era ilógico, que era una locura. No sé cuántos escucharon oír eso, pero muchos dijeron, congregarse es una locura. Están locos los pastores que se congregan y están más locos los que le obedecen a los pastores. Eso me lo dijo a mí la gente. Pero gloria a Dios que no nos quedamos estancados en esa tercera vigilia. Amén. La tercera vigilia es el tiempo, hermano, donde se puede negar la verdad de la palabra de Dios. Es el tiempo donde decía nos abandonan, nos desprecian. Es el tiempo donde pensamos que algo que es verdadero no es real. Es donde el tiempo de negación. Y negar, hermano, significa, mire lo que dice Lucas 22:59, quería leerles esto, lo que pasó con Pedro. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, dice la palabra. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mucha gente, por quedarse en la tercera vigilia, luego llorarán amargamente, porque se darán cuenta que habrán perdido la oportunidad de obtener un gran milagro. No sabe cuánta gente, hermano, hoy en día nos están llamando que se han arrepentido de irse a la iglesia porque hoy están pasando o pagando el precio de haberse quedado en la tercera vigilia. Este fin de semana estuvimos hablando con un joven y él dijo, pastor, le dijo a mi esposa, el único culpable de lo que yo estoy pasando soy yo, porque yo decidí irme de la iglesia y lo que hoy me está sucediendo no es nada bueno. Este es el peligro de que mucha gente le puede pasar como le pasó a Pedro. Dice que Pedro lloró amargamente. Mucha gente hoy tal vez dirá, si me hubiera mantenido en la iglesia, si no me hubiera rendido, tal vez hoy estuviera en otro nivel. Hoy mi liderazgo estuviera más fuerte. Hoy el milagro que estaba esperando tal vez ya se hubiera concretado. Pero por rendirse, por no creer a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que Pedro lloró amargamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Ahora, yo quiero que usted levante sus manos en esta hora y dígale, Señor, yo sé que tú vas a llegar a tiempo a mi rescate. Esta tercera vigilia parece que no va a terminar, pero yo sé que tú llegarás. Y tal vez siente usted como que Jesús está tardando. Tal vez siente usted como que Jesús no llega a tiempo. Pero ánimo, iglesia, no se rinda. Jesús va a llegar a tiempo. Jesús va a llegar. Aunque esta tercera vigilia se mire difícil, Jesús va a llegar a tiempo a su vida. Él va a abrir caminos aún en medio del desierto. No se rinda. Jesús viene en camino. Solamente lo que tenemos que hacer es, en la tercera vigilia, cuando los vientos son contrarios, es pensar, Jesús caminará sobre esos vientos. Aunque las olas se levanten fuertes, usted piense, mi
Jesús tiene el poder para caminar sobre esas olas. Aunque la noche sea oscura, usted tiene que decir, la luz de Cristo tiene más brillo que una noche oscura. La luz de Cristo tiene más poder que las tinieblas. Su palabra tiene más poder que las tinieblas. La tercera vigilia, hermano, es un tiempo de fatiga. La tercera vigilia es un tiempo de desesperación. La tercera vigilia, hermano, es donde muchos por causa del miedo se desesperan y niegan a Jesús. Pero también la tercera vigilia es para aquellos, hermanos, que no se rinden. Es para aquellos que saben esperar a Jesús aunque los vientos sean contrarios. Si usted es una persona, hermano, que está remando, si usted es una persona que está creyendo a Dios, hermano, yo le tengo buena noticia. Jesús va a aparecer cerca de la cuarta vigilia. Cerca de la cuarta vigilia, Jesús va a aparecer. El médico dio un diagnóstico. Dígale al diablo, diablo mentiroso, mi cuarta vigilia está por llegar. El diablo dice una cosa, Jesús dice todo lo contrario. Viene mi cuarta vigilia, vienen buenas noticias, viene la luz de un nuevo día, vienen tiempos mejores, iglesia. Tu tercera vigilia está a punto de terminar y cerca de la cuarta vigilia viene Jesús a nuestro rescate. Oh, te adoramos, Jesús. Porque negar, hermano, significa, una de las definiciones, que algo no existe. Negar significa que algo no es verdad. Negar significa dejar de creer. Negar también significa dejar de reconocer o olvidarse de algo que es importante. Y no solamente eso, es retirarse o abandonar lo que antes usted amaba y frecuentaba. Y no solamente eso, que mucha gente, hermano, por causa de los temores en la tercera vigilia, negaron y se olvidaron de lo que más amaban. Mucha gente dijeron, esta es mi iglesia, adoro mi iglesia, Dios tenía este lugar para mí, gloria a Dios por eso. Y aquí hay muchos que ustedes han dicho, esta es mi iglesia, y le felicito que usted está aquí. Pero muchos dijeron esas palabras y en la tercera vigilia se olvidaron. Hoy no están ni aquí ni están en otro lado, porque negaron, se quedaron, se creyeron de las olas fuertes de la tercera vigilia. Creyeron que la oscuridad de la tercera vigilia era más poderoso que ellos. Ahora, no solamente eso, porque en la tercera vigilia, hermano, nosotros tenemos que estar, decía al comienzo, a la expectativa y con mucha cautela, porque en la tercera vigilia es donde el milagro se manifiesta. En la tercera vigilia, iglesia, es donde el milagro se va a manifestar. Hermana María, en la tercera vigilia es donde el milagro se va a manifestar. Hermana Tita, en la tercera vigilia es donde el milagro se manifiesta. Karen, Natalie, en la tercera vigilia es donde el milagro se va a manifestar mientras nos mantengamos firmes. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura por toda la vida. Diga conmigo, su favor dura por toda la vida. Y luego dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Yo creo que vendrá alegría para muchos en este lugar. Yo creo que el favor de Dios durará para toda la vida, en la vida de muchos, y que en la mañana, dice la palabra, vendrá la alegría. Hay muchos que van a pasar aquí a testificar de alegría, porque el lloro habrá pasado, porque la ira habrá pasado, porque la noche oscura habrá pasado, porque los vientos contrarios habrán menguado. ¿Sabe por qué? Porque usted se mantuvo firme en la tercera vigilia, porque usted no habló sin sabiduría, porque usted habló fe en la tercera vigilia, porque aunque los vientos eran contrarios, aunque escuchó mucha información negativa, usted en la tercera vigilia decidió hablar lo que Dios dijo que se tenía que hablar. Porque en la tercera vigilia usted dijo, Dios dijo y yo lo creo, y eso es todo, y eso me basta. Yo con eso he decidido servir a Dios, aunque el mundo diga todo lo contrario. Yo me paro en esta palabra, Dios lo dijo, yo lo creo y eso me basta. Iglesia, Dios lo dijo, tú lo tienes que creer y eso basta.
Eso es lo que basta. Ahora, que nada ni nadie nos quite la oportunidad de experimentar las bendiciones de la cuarta vigilia. Ni los amigos, ni el sistema, ni el empleador, ni lo que el mundo diga, ni la religión nos debe de quitar la oportunidad de experimentar las bendiciones de la cuarta vigilia. Los hijos de Dios no vivimos días de crisis. Los hijos de Dios estamos viviendo los mejores días, los días de Cristo. Los hijos de Dios vivimos, dije que los hijos de Dios vivimos los días de Cristo. Yo estoy viviendo los días de Cristo. Yo no sé qué días está viviendo usted, pero yo he decidido vivir los días de Cristo, aunque tenga vientos contrarios. Yo no sé qué le ha dicho el vecino a usted. Yo no sé qué le ha dicho el sistema a usted. Tal vez le han dicho: tus días van a ser difíciles. Los días que vienen son peores. Párese en la palabra. Párese en la palabra de fe y dígale: diablo, estoy viviendo y voy a vivir los días de Cristo para mi vida. Vienen días mejores. Vienen días de gloria. Días de grandes milagros. Días donde vamos a experimentar el obrar de Dios. Dice Mateo 28:20: enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama los días de Cristo. Hay pandemia, pero yo estoy viviendo los días de Cristo. Hay guerras, pero yo estoy viviendo los días de Cristo. Hay arenas en el desierto, en el Sahara, yo estoy viviendo los días de Cristo. Hay terremotos, yo vivo los días de Cristo. Hay escasez, pero yo vivo los días de Cristo. Y los que vivimos los días de Cristo nunca vamos a tener falta de ningún bien. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Iglesia, tu cuarta vigilia está por llegar. No te rindas. Tu cuarta vigilia está por llegar. No te rindas. Mi cuarta vigilia está por llegar y yo no me tengo que rendir. Yo le voy a pedir a usted, si usted quiere pasar al altar y decirle al Señor: estoy en mi tercera vigilia y siento que las fuerzas se me han agotado. Siento que empiezo a remar